Ya. Gracia y paz a vosotros, estimados amigos y hermanos de Facebook, a mis hermanos también de la iglesia en Valdivia y también a los hermanos de iglesias hermanas que están junto a mí en esta ocasión, para llevar a cabo la tercera lección del curso Introducción a la Teología Cristiana. Módulo 1, lección 3. La pregunta con la cual estaremos trabajando el día de hoy es: ¿cuáles son los propósitos de la teología? Ya hemos visto dos preguntas, la primera, ¿qué es la teología? Y la segunda, ¿cuáles son las fuentes de la teología? Y hoy, ¿cuáles son los propósitos de la teología? Básicamente es que pensemos en lo siguiente: ¿por qué yo debería estudiar teología? ¿Hay alguna razón? ¿Hay razones? ¿Hay metas? Etcétera, etcétera. Entonces, en esa dirección vamos a ya a seguir con esta lección. Y como es nuestra costumbre, vamos a dar una panorámica y para ello vamos a ver el contenido de la presente lección. La introducción, como es nuestra costumbre, em, punto uno, vamos a hablar de la mente del hombre. La mente del hombre. Es necesario hablar de la mente del hombre para entender después los propósitos de la teología. Entonces es necesario que en este momento usted tome mucha atención en este primer punto, la mente del hombre. ¿Qué es la mente del hombre? Etcétera, etcétera. También vamos a ver como segundo punto la ortodoxia del hombre. La ortodoxia del hombre. Vamos a ver qué significa ortodoxia en relación a esta lección. Tercer punto, la ortopatía del hombre. La ortopatía del hombre. Y en cuarto lugar, la ortopraxis del hombre. La ortopraxis del hombre. Y la respectiva conclusión. A vuelo de pájaro, esta es la panorámica de la lección de hoy para que nos hagamos una idea de lo que vamos a ver. Estamos haciéndonos cargo de la pregunta: ¿cuáles son los propósitos de la teología? Es decir, ¿por qué nosotros los cristianos tenemos que estudiar teología? ¿Tiene algún provecho esto? ¿Nos sirve de algo? ¿O simplemente es una pérdida de tiempo, como algunos pudieran pensar? Bueno, ahora vamos a ver por qué razones, entre otras, por cierto, eh, es correcto que estudiemos teología o cuáles son los beneficios de estudiar la teología. Cuando vimos la primera pregunta, la primera lección, nos dimos cuenta que habían diferentes definiciones de la palabra teología. Algunos apuntaban básicamente a la parte cognitiva del hombre, otros a la parte más práctica, etcétera, etcétera. Habían definiciones parciales, otras más holísticas, etcétera, etcétera. Hoy vamos a entender en alguna medida por qué algunos daban una definición, otros otra, etcétera. ¿Ya? Y en la segunda lección vimos cuáles eran las fuentes de la teología, es decir, el teólogo, el que reflexiona desde dónde bebe, de qué fuentes bebe. Y en resumen, decíamos que las fuentes eran la revelación especial, de manera singular, y de manera general, la revelación general. Y de manera técnica y particular, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con un versículo que está en Gálatas capítulo 4, versículo 19, que dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bueno, el apóstol Pablo escribió la carta de los Gálatas eh, a los Gálatas, a la iglesia. Y en este versículo nos dice que él
que sufría básicamente dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, cuando el Señor Jesucristo llama a alguien por la gracia gratuita a la salvación, desde ahí, una vez que la persona es salva, es justificada, desde ahí comienza el discipulado, es decir, el creyente que ya ha sido salvado por la gracia de Dios, comienza un proceso de crecimiento, sigue un proceso de crecimiento. En algunos, este proceso de crecimiento es más notorio ante los ojos de los hombres, en otros no es tan notorio, a veces se llega al extremo hasta un fenómeno cuestionable posiblemente de la salvación, no obstante es algo que le pertenece al Señor, ¿ya? Lo ideal sería que el creyente comience su peregrinaje de discipulado en creciendo, es decir, que vaya avanzando, vaya manifestando las obras que también han sido predestinadas desde la eternidad para que el creyente ande en ellas. Eso sería lo ideal. No obstante, en la práctica sabemos que a veces es más difícil. Para ello solamente habría que recordar los hermanos de la iglesia en Corinto, que eran unos verdaderos carnales. No obstante, el apóstol Pablo también le llama santos. No santo en mérito a sus obras, sino santo en mérito a la posición que todo creyente tiene en Cristo. En Cristo somos santificados, en Cristo somos justificados. Entonces el apóstol Pablo aquí, repito, dice, hijitos míos, se manifiesta el cariño apostólico de Pablo al decirle hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Todos sabemos que en la iglesia en Gálata estaba aconteciendo un fenómeno peligroso para los hermanos, ya que los judaizantes no le bastaba la fe, sino que querían añadir obras de la ley, ¿ya? Sin embargo, el apóstol Pablo daba estas cartas para el crecimiento de los hermanos, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso reténgalo en su mente, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ya que usted entenderá, voy a dar podríamos decir a nivel del cine, un spoiler, un anticipo de lo que vamos a ver más adelante en la lección. Una de las metas de la teología, hablando de manera general, no de manera específica todavía, pero de manera general, es que el creyente crezca. Nosotros estudiamos teología, en este caso estudiamos la revelación de Dios para conocer el carácter de Dios, para conocer lo que significa la salvación, para conocer las doctrinas, para crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, desde ya les digo que de manera general que uno de los beneficios centrales es que vamos a conocer a Dios en cuanto a sus atributos, en cuanto a sus obras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que Dios dice de la creación? ¿Qué es lo que Dios dice del hombre? O sea, una correcta antropología, una correcta doctrina de la creación, una correcta doctrina de la teología propia, de acuerdo a la terminología categórica de la teología sistemática. Bien, la idea es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo es nuestro norte, entonces. Cristo es nuestro estándar. ¿Ya? Sigamos. Y vamos a pasar al primer punto, la mente del hombre. En estos días, yo he estado leyendo un libro, que aparece acá a mi izquierda, que se llama ¿Soy solo un cerebro?, de la doctora Sharon Dirk. ¿Soy solo un cerebro? Esa es una buena pregunta porque esta doctora se especializa en la neurología, esta ciencia científica que se dedica a estudiar el cerebro humano. Y dentro de la comunidad científica hay varias posturas y teorías que se han esgrimido con respecto a esta cuestión del cerebro y la mente, ¿ya? Desde entrada, quiero dar a entender que en la comunidad científica lo que es más común aceptado bajo una cosmovisión materialista del mundo, ¿ya? Una cosmovisión materialista del mundo por lo general es asumida por naturalistas y ateos, que no creen que hay una trascendencia al mundo, que no hay una vida inmaterial, que todo lo que existe es materia, que este mundo es un sistema cerrado y es materia.
Entonces, de ahí la pregunta, ¿soy solo un cerebro? Cuando hablamos de cerebro, estamos hablando de la parte física de nuestra, que está dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? La parte física, la materia gris, la parte física. Ese es el cerebro. Más de 86.000 neuronas o células ahí, ¿ya? Entonces, sin embargo, hay otro término que es la mente. Entonces, los materialistas y los naturalistas en general dicen y están de acuerdo que el cerebro es lo mismo que la mente. O sea, ¿se hizo alguna vez esta pregunta como cristiano? ¿Es el cerebro lo mismo que la mente? ¿Qué cosa es la mente? En el mundo materialista, cerebro y mente lo usan de manera intercambiable, lo usan como sinónimo bajo una visión atea. Sin embargo, nosotros los creyentes, ¿es lo que deberíamos creer? Evidentemente no, porque nosotros creemos que el hombre no solo es materia, sino que el hombre también tiene una realidad inmaterial, el alma, ¿cierto? Bueno, a la luz de esto que estoy comenzando a decir, en este libro hay al menos tres tesis al respecto. Una se conoce de manera técnica como el fisicalismo reduccionista. Vamos a ver qué significa eso. Fisicalismo reduccionista. Están también los que se adhieren al fisicalismo no reduccionista y está también la teoría del dualismo sustancial. Esta terminología técnica es una terminología que se maneja dentro de la ciencia de la neurología, ¿ya? Para que usted vaya entendiendo, estimado amigo y hermano. Vamos a comenzar entonces a hablar de cada una de ellas para que entendamos de qué se trata. El fisicalismo reduccionista. Dice así, fisicalismo reduccionista neurocientífico, paradigma según el cual la mente se puede reducir a procesos físicos en el cerebro. Por consiguiente, la mente por sí misma no existe. Mire, escuche, esta posición dice, la mente por sí misma no existe. La mente es el cerebro. O sea, el fisicalismo reduccionista propone que el cerebro y la mente son lo mismo. Se usan de manera intercambiable. Para ellos, cuando hablan de mente, están hablando de cerebro. O sea que todos los fenómenos que el ser humano pudiera experimentar, para ellos tienen una explicación materialista. ¿Me sigue? Entonces, incluso hasta la religión tiene una explicación materialista. Así que, en resumen, podríamos decir que el fisicalismo reduccionista dice, cerebro y mente son lo mismo. ¿Ya? Retenga eso. Fisicalismo reduccionista, cerebro y mente son lo mismo. O sea, el hombre es solo materia. En definitiva. El fisicalismo no reduccionista dice, fisicalismo no reduccionista neurocientífico, la postura que sostiene que el cerebro es el que ha generado la mente. Ah, el cerebro genera la mente. Cuando se reúne un conjunto de elementos constitutivos y alcanzan cierto grado de complejidad, emerge algo nuevo, la mente. Dice, esto es importante igual, la mente es física. Ah, esto tiene en común con la postura anterior. La mente sigue siendo física, pero no puede reducirse solamente a procesos físicos. Básicamente, esta postura, esta teoría, dentro de los neurocientíficos, dice que si bien es cierto, no dicen que el cerebro es sinónimo de mente, pero sí dicen que el cerebro genera la mente. Sin embargo, sigue siendo física la mente. Por eso que también es fisicalismo, solo que no reduccionista. O sea que estas dos posturas dentro de la neurología que hemos visto, creen que la mente y el cerebro son materia.
O sea, ambos dan una explicación a todos los fenómenos que se pudieran manifestar en el hombre. Ellos le dan una explicación materialistas. Ya. ¿Quiénes se adhieren a esta postura? Básicamente los ateos, los que creen en la teoría de la evolución, que soy bondadoso en decirle teoría, simplemente podría decir tesis de la evolución, porque a mi juicio ni a teoría ha llegado, pero sin embargo, a nivel de la dialéctica en las escuelas y las universidades, entre comillas, se le llama teoría de la evolución. Estamos viendo la mente del hombre. Entonces, hemos visto dos posturas y cosmovisiones no cristianas. Ahora vamos a ver la tercera, que es el dualismo sustancial. El dualismo sustancial básicamente fue lo que se creyó en la Edad Media. Tomás de Aquino se adhería a esto, al dualismo sustancial tomista. Él decía básicamente lo siguiente: no obstante lo que está escrito aquí, yo lo saco de este libro, al libro que tiene a mi izquierda, Soy solo un cerebro, de la doctora Sharon Dirk. Bueno, dualismo sustancial, ¿qué propone? Dice lo siguiente: dualismo sustancial neurocientífico, la postura, ¿hay algún audio que está abierto, parece, porque escucho sonidos? Ya. ¿Qué cosa es el dualismo sustancial? Dice, dualismo sustancial neurocientífico, la postura que dice que existen dos sustancias. Retenga esto, dos sustancias distintas que caracterizan la relación entre mente y cerebro. Es decir, un cerebro físico por un lado y una mente no física. ¿Me sigue? La mente puede existir sin el cerebro, pero en los seres humanos ambos interactúan. La mente trasciende al cerebro. Esto me suena ya más cristiano, a la luz de la revelación especial. Porque a la luz de la revelación especial, cuando acudimos a la antropología bíblica, es decir, la doctrina del hombre, nosotros vemos que hay también dos teorías teológicas, que está el dicotomismo y el tricotomismo. Cuerpo y alma, por un lado, dicen algunos, y por otro lado, algunos dicen cuerpo, alma y espíritu. ¿Sigue? Pero más allá de entrar en esa discusión sabrosa, para efecto de esta lección, sí los cristianos están de acuerdo en que hay un lado material del hombre y un lado inmaterial del hombre. Entonces, a la luz de eso, el dualismo sustancial está honrando más la postura cristiana. Es decir, hay un cerebro físico, pero la mente es algo no físico, que sería el alma para alguno o el alma y el espíritu para otro. ¿Me sigue? Entonces, esa mente no física, si bien es cierto, interactúa, se relaciona con el cerebro físico, pero trasciende al cerebro, de tal manera que incluso alguien pudiera morir, es decir, sus elementos cerebrales pudieran cesar, no obstante, la mente pudiera seguir existiendo, porque cuando el hombre muere, hay una parte inmaterial que sigue consciente, o se va al cielo o se va al infierno, de acuerdo a nuestra soteriología. Entonces, dentro de la neurología se manejan estas tres teorías, al menos, porque esta es una ciencia que está en constante crecimiento, evolución. De hecho, la ciencia actualmente se proponen teorías, se desechan las teorías, vienen otras y así sucesivamente. Pero al menos estas tres han permanecido dentro de la comunidad científica, aunque la postura mayoritaria son las dos anteriores, particularmente el fisicalismo reduccionista. Bien, entendiendo esto, hermano, entendiendo que el dualismo sustancial es lo que más honra la cosmovisión bíblica en un estudio de la revelación especial, es decir, la Biblia, continuamos. La mente del hombre. Entonces ahora lo que nosotros vamos a ver es básicamente lo que la Biblia dice de la mente. Nosotros creemos que la mente no es física, ¿ya? Es el alma, es la parte inmaterial del hombre.
bíblicamente vamos a realizar una panorámica, dejando algunos cabos sueltos, porque aquí, esto que vamos a ver ahora, esto mismo sería un tema solo, y quizás de varias lecciones, ¿ya? No obstante, uno tiene que aprender a sacrificar ciertas cosas para que la cátedra de una lección particular se lleve adelante de manera correcta. Pero no obstante, vamos a ver algunas cosas. La mente cegada. Usted en 2 Corintios 4:4, la Biblia habla de la mente cegada. Básicamente es del hombre que no ha sido salvo. El hombre no salvo está en ceguera espiritual. Es decir, su mente no entiende las cosas del espíritu. ¿Está siguiendo? O sea, la parte inmaterial del hombre incrédulo no entiende algunas cosas espirituales, puede entender a grandes rasgos algunas cosas intelectuales, pero la parte espiritual no la entiende a no ser que Dios haga un milagro e ilumine con el poder del evangelio. ¿Está siguiendo? Esa sería la mente cegada. La mente cegada, el hombre ciego, el hombre que está muerto en delitos y pecados. Tenemos también la mente redimida. La mente redimida, eh, quiero aclarar algo antes de seguir, no es que hayan varias mentes, sino que esta es una categorización pedagógica para que nosotros entendamos los diferentes estados por los cuales puede pasar una mente. ¿Me sigue? Pero está la mente redimida. La mente redimida es cuando Dios, por su gracia gratuita, salva a un hombre, le regenera, nace de nuevo, le justifica. Entonces ahí la mente es redimida. Usted lo puede ver en 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. La mente redimida es cuando Dios salvó a un hombre. Es decir, hasta este momento, nosotros en algún momento tuvimos una mente cegada. Pero hoy tenemos una mente redimida. Estuvimos ciegos, ahora vemos por la gracia de Dios. ¿Ya? La mente renovada. Eso usted lo puede ver en Romanos 12:2 y Efesios 4:23. La mente renovada básicamente es la mente que ya está redimida, pero que tiene que renovarse constantemente. ¿En qué sentido? Porque nosotros como creyentes constantemente estamos siendo acosados por cosmovisiones ateas, por ejemplo, cosmovisiones materialistas, como cosmovisiones naturalistas, cosmovisiones animistas, etcétera, etcétera. Pero la mente renovada es que no nos moldeemos al molde de este mundo, es decir, no pienses como este mundo. Básicamente, échale agüita y lava la mente constantemente por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nuestra mente es renovada. Es decir, ahora que estamos estudiando algunas cosas, nuestra mente está siendo renovada porque usted está, ¿me capta? Se está saliendo algunas basuritas que pudieran haber ahí, algunas telas de arañas arrinconadas ahí dentro de la mente. Uno de los peligros del mundo cristiano que ha sido salvado por Dios es que no renuevan su mente. Es decir, Dios las redimió, pero tienen mucha lógica del mundo, mucha lógica del mundo. Y cuando hay mucha lógica del mundo, mucho modelo del mundo, mucho diseño del mundo, entonces en la práctica, aun cuando haya una mente redimida por la gracia de Dios, sin embargo, esta mente no está honrando los principios bíblicos. Por ejemplo, aquellas personas o aquellos ministerios que creen en el ministerio pastoral de la mujer deberían comenzar a renovar la mente para que entiendan que el ministerio pastoral de la mujer, algunos dirán no es bíblico, yo digo que es de Frentor, que tiene una raíz satánica, independientemente que no todos estén conscientes de ello, ¿ya? Porque hay toda una gama de feminismo, de ideologías que gatillan estas cuestiones. Entonces, es necesario que estudies la Biblia todos los días para que tu mente sea renovada. La mente iluminada. La mente iluminada es básicamente esto. Usted es salvo, tiene la mente redimida. Usted se renueva la mente porque estudia la Biblia todos los días. Pero hay veces que aunque estudiemos la Biblia no la comprendemos. Hay partes que no comprendemos. Bueno,
La mente iluminada es cuando el Espíritu Santo, ¿cierto? Mientras nosotros estudiamos la Biblia, de repente entrega esas perlitas gloriosas de iluminación, de entendimiento. Cuando usted de repente ha estudiado un versículo durante años y nunca entendió, pero de repente, ¡pah!, se abrió la mente y usted dice, era tan sencillo, era tan claro, ¿cómo no lo vi? Bueno, ahí eso es obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ilumina la mente, ilumina la mente. O a veces alguien está predicando y usted está sentada tomando apunte en la iglesia o en cualquier lugar, y de repente el predicador dice algo y de repente algo gatilló en su mente y dice, ¡ah! ¡Oh, era así! La mente fue iluminada. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? Todo creyente experimenta en menor grado o mayor grado esto. ¿Ya? En tu luz veremos la luz. Y ahí usted tiene los versículos bíblicos para que después en casa estudie a la luz de esto. ¿Ya? La mente como la de Cristo. Bueno, la mente como la de Cristo es cuando usted se da cuenta, toma su Biblia, la revelación especial. La mente de Cristo es la Biblia. La mente de Cristo es la Biblia. Cuando usted es un estudioso de la Biblia, usted está practicando la mente como de Cristo. Porque Cristo nos reveló su mente, la Biblia. ¿Me sigue? Obviamente hay cosas más allá, porque no todo está revelado, pero de forma correcta, aquí está la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ahora lo que hay que hacer es poner esto en nuestra mente. ¿Me sigue? Ponga lo que está escrito aquí en su mente. Tenemos la mente de Cristo. Es cuando una persona ya ha madurado espiritualmente, es un hombre que estudia la Biblia, que ama la Biblia y que intenta, aunque no somos perfectos, aunque no somos glorificados, ni creemos en el perfeccionismo, no obstante, nuestro mundo es la Biblia. Tenemos la mente de Cristo. ¿Ya? La mente probada. A pesar de todo lo que he dicho, hay momentos que la mente del cristiano es probada. Es cuando Satanás tira sus dardos a nuestra cabeza y nosotros deberíamos tener el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. Hay veces que muchos hermanos tienen dudas de diferentes temas, de diferentes cosas, porque Satanás golpea la mente, manda sus dardos de fuego y la batalla espiritual, la guerra espiritual se libra en la mente del hombre. ¿Sigue? Así que guerra espiritual no es subir a los montes y ir a atar al hombre fuerte. No, la guerra espiritual se vive en la mente. El cristiano siempre anda en guerra espiritual en su mente. Siempre anda en que hago la voluntad de Dios o no hago la voluntad de Dios. La guerra entre el espíritu y la carne. A veces somos asediados. Hay veces, yo personalmente a veces tengo batallas terribles en mi mente. Que no las comunique es otra cosa. Pero hay batallas terribles en nuestra mente. Bueno, la mente probada. En ese momento la mente anda probada. Pero el Señor nos ayuda. ¿Ya? Como dijo en una frase Martín Lutero, parafraseándolo, en cuanto a las tentaciones, no es posible lograr que los pájaros vuelen sobre mí. Eso no lo puedo evitar. Los pájaros siempre van a volar sobre mí. Pero lo que yo sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza. ¿Me sigue? O sea, por nuestra mente pueden pasar pensamientos pecaminosos. Podemos ser atacados todo el día con pensamientos pecaminosos o algunas veces en la semana, etcétera. Pero no debemos darle cabida de tal manera que se haga raíz en mí. Entonces, los pájaros van a volar, que vuelen, van a pasar pensamientos equivocados. Hermanos, mire, yo le voy a decir algo. En mi mente pasan los pensamientos más blasfemos y los pecados más terribles que usted se puede imaginar. Pero con eso yo lucho todos los días, para que no hagan raíz en mi cabeza. Y no soy el único. Usted sabe que Agustín de Hipona escribió un libro que se llama Confesiones.
léalo, va a atorarse con las confesiones que daba. Lo que pasa es que nosotros los cristianos todavía tenemos una naturaleza caída, todavía no somos glorificados, el pecado aún mora en nosotros, el pecado aún mora en Freddy Angulo. Lo que tenemos que buscar es que no reine sobre Freddy Angulo. Que more, pero que no reine, que reine Cristo. Pero un día este pecado que nos asedia será quitado cuando se manifieste la glorificación. ¿Ya? Así que también está la mente probada. Está la mente provechosa. La mente provechosa, hermano, es esa mente que todo el día medita en la palabra de Dios. Esa mente que se deleita en meditar en los mandamientos del Señor. Es cuando tú encuentras a un cristiano de repente así como en otra. El tipo anda todo el día meditando en la palabra de Dios. Todo el día buscando aplicaciones a la vida. Todo lo ve bajo la óptica, la lógica bíblica, bíblico-teológica. Hasta cuando toma café, cuando va a dormir, cuando se pone algún zapato, todo el rato a la luz de la palabra de Dios. Que anda, piensa en Apocalipsis, que piensa en Génesis, que cita un versículo bíblico acá, que medita en él, la meditación de la palabra, se deleita en la palabra de Dios. Esa es la mente provechosa. La mente equilibrada. Bueno, la mente equilibrada básicamente la sabiduría comienza con el temor del Señor. Es decir, no debemos caer en el anti-intelectualismo, ni tampoco debemos caer en que yo no uso la mente, no uso la razón. No, debemos ser equilibrados. En ese sentido, debemos estudiar la revelación especial, debemos estudiar la revelación general a la luz de la revelación especial. ¿Por qué? Porque hay algunos también teólogos que desechan la revelación especial y van directamente a estudiar la revelación general, saliendo de ello una teología natural súper racionalista. No, debemos ser equilibrados, debemos usar la razón, pero a la luz de la revelación general y desde ahí ver la revelación general. Repito, nuestra razón debe estudiar la revelación especial y desde ahí ver la revelación general, para que haya un equilibrio, básicamente. Y así comienza el temor de Jehová. No debes ir directamente con tu razón a la revelación general, pensando que la razón es perfecta. No, la razón tiene los efectos no éticos de la caída. Por eso es que primero tiene que pasar por la revelación especial. ¿Así? Entonces ahí tendríamos una panorámica de la mente en la Biblia. Cada aspecto de estas mentes que hemos visto es un estudio completo, ¿ya? Así que lo dejo ahí por ahora. Todo esto que hemos visto es la parte inmaterial, ¿eh? No es el cerebro, solo que lo estamos viendo ahora desde el punto de vista bíblico. Pasamos entonces a lo que sigue. Mire lo que dice John MacArthur en su obra Teología Sistemática junto a Richard Mywell. Dice, alguien ha sugerido que la mente es la raíz principal del alma. Siendo esto así, uno necesita alimentar su alma con cuidado y de forma nutricional, hundiendo la raíz principal en profundidad en la mente de Dios y en las escrituras. Y aquí ya estamos entrando a las metas de la teología. ¿Por qué estudiamos teología? La teología estudia la revelación, estudia la Biblia, estudia el carácter de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los propósitos de estudiar? ¿Por qué usted está en este curso? ¿Qué propósitos tiene? Podría preguntarse. Y ahora vemos esto, la mente. La mente tiene una parte intelectual. Esto es importante para lo que vamos a ver. Mire, la mente tiene un aspecto, una dimensión intelectual, una dimensión cognitiva. Tiene también la mente la parte emocional. Hágase la idea. Yo pienso, yo siento. Yo pienso, yo siento. Porque el hombre piensa, pero también siente. El hombre piensa, llora, se pone alegre, está triste. ¿Me sigue?
pero también está la voluntad. El hombre decide hacer cosas en la vida. Por ejemplo, a ver, le pongo un ejemplo. Yo estoy pensando en comerme un chanchito. Ah, ¿entiendes? Este es un ejemplo súper básico, pero muy pedagógico. Yo estoy pensando en comerme un chanchito. Y cuando pienso, me da alegría. Y cuando pienso y me da alegría, ¿qué hago? Lo mato, porque me lo como. O sea, la voluntad. Actúo. ¿Me sigue? Este es un ejemplo ilustrativo que yo puse, pero en realidad siempre el ser humano actúa así. Piensa, se emociona, actúa. O sea, intelecto, emociones y acción, voluntad. Ahora, esto a veces se pone patas para arriba, porque a veces uno siente primero, después piensa. O a veces alguien actúa y después pensó y dice, no lo pensé y actué. Lo que vamos a ver aquí es cómo debería funcionar esta cuestión bíblicamente. Ahí tiene a la pantera rosa pensando. Ahí tiene a la pantera rosa alegre. Y ahí tiene a la pantera rosa trabajando. ¿Se da cuenta? Todo esto, pensar, emociones y actuar, este es el estándar de la teología. Mire, todo lo que nosotros hacemos es para esto. Lo que el hombre piense, lo que el hombre sienta y lo que el hombre haga debe ser siempre para la gloria de Dios. Pero cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, pensamos en contra de la voluntad de Dios, sentimos en contra de la voluntad de Dios y actuamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a estudiar teología para que pensemos correctamente, para que sintamos correctamente y para que actuemos correctamente. Teniendo estos conceptos en mente, pasamos al segundo punto y vamos a ver la ortodoxia del hombre. La palabra ortodoxia significa básicamente pensar correctamente, así que esto está relacionado con lo anterior, ¿ya? Ortodoxia es doctrina correcta, pensamiento correcto, derecho, doxia, pensamiento. O sea, que la primera meta de la teología, cuando nosotros estudiamos la Biblia, es ¿para qué? Para que nuestra mente piense correctamente, para que creamos las doctrinas correctas, para que amemos al Señor con toda nuestra mente. Así que aquellos que le digan que no hay que estudiar están más perdidos que el teniente Bello, porque nosotros debemos estudiar la Biblia para que nuestra mente sea una mente recta. ¿Ya? ¿Qué es la ortodoxia? Es el acto racional de pensar correctamente al ser iluminado por la obra del Espíritu Santo a través del estudio minucioso, serio, esmerado, acucioso y académico de la teología. Nadie podrá pensar correctamente si no es a la luz de la revelación. Por eso es necesario que estudie la palabra de Dios. Así que si hay un predicador que no le gusta estudiar la palabra de Dios, pero le gusta predicar, está en peligro porque no está siendo ortodoxo. La revelación no está llenando la mente del hombre. El hombre no la estudia. Termina hablando cualquier cosa, se rinde al emocionalismo, pero sin ortodoxia. Bien. Esto lo encontré el otro día en internet. Evangelio y verdad. Iglesia, Evangelio y verdad. Puso esto. Lo siguiente, mire, es una cabeza con una biblioteca de fondo. Dice, si te quemas las pestañas leyendo libros de teología, pero no las mojas con lágrimas en oración, tendrás un gran intelecto ante los hombres, pero un corazón pequeño para Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es el motivo que a veces la gente tiene para poner eso.
Eso que está escrito ahí es correcto, pero a veces se pone eso simplemente para avalar la flojera de aquellos que no estudian nunca, de aquellos que no leen nunca nada. Yo respondí esto en internet, en Facebook. Esto es verdad. No obstante, solo añadiría que hay muchos que con la excusa de la oración avalan el no leer. Por ende, permanecen en la ignorancia en pro de seguir, en pro de seguir abriendo sus Biblias por fe y no la estudian nunca. La pereza espiritual nunca será culpa de tu biblioteca. Escuche, la pereza espiritual nunca será culpa de tu biblioteca, como los flojos quieren hacer ver, sino de tu naturaleza caída. Así que no hay excusa a leer nomás cabritos. Que tú tengas una vida no espiritual no es culpa de que leas, es culpa de que eres un flojo. Así que a leer nomás cabrito. Entonces, ortodoxia, intelecto, llenar la mente con la doctrina correcta. Hay iglesias, hermanos, hay corporaciones, misiones, entidades que tienen sus conciencias cauterizadas, sus conciencias esclavizadas por el líder de turno, que predica más de revelaciones personales que de la revelación especial. Que son hombres guapos, que son gritones y que parece que tienen un tremendo carácter, pero simplemente son sectarios, trafican con las almas. Me sigue. En cambio, cuando la Biblia realmente se habla en una iglesia, llega la reforma. Cuando una Biblia realmente se habla en una iglesia, las cucarachas salen a luz. Las telarañas que están por años ahí dando jugo también se ven. Pero cuando tú no tienes Biblia, cuando tú no estudias la doctrina de la gracia, la sola escritura, la sola fide, sola gracia, soli deo gloria, solo Cristo, etc. Cuando tú no estudias la palabra de Dios, te vuelves un títere del líder de turno y este se aprovecha y a veces ni siquiera cualifica. Entonces, lo importante es estudiar la palabra de Dios y que ella sea el oráculo, la brújula infalible e inerrante que dé nuestra dirección. Mire, no importan los cuchillos, la doctrina vale la pena. Muchas personas que en diferentes contextos comienzan a abrir la Biblia y quieren actuar en consecuencia a lo que han venido aprendiendo, ¿qué les pasa en estos contextos sectarios? Muchos le clavan cuchillos por las espaldas, inventan cosas de ellos, pero no importa que hayan cuchillos por las espaldas, no importa que hablen mal de ti o que hablen mal de mí, no importa. La doctrina vale la pena. La doctrina vale la pena. Cuando te entierran un cuchillo, tú entrégale doctrina por amor. Porque igual estuvimos ahí y solamente por la gracia gratuita de Dios hoy vemos lo que otros no ven. Hubo un amigo que me envió esta imagen un día por WhatsApp. Ese soy yo. Es una película que se llama Nadie. Soy nadie. Eso te va a pasar cuando tú pelees a favor de la sana doctrina. Muchos te golpearán. Muchos te golpearán. Acuérdate, cuando tú abres la Biblia y quieres actuar en consecuencia a la Biblia, muchos te golpearán. Los que creían que eran tus amigos no eran amigos. Te llevarás grandes sorpresas. Y también los que menos pensaste que estarían contigo van a estar contigo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano en hacer su obra. Eso no solo pasa hoy, pasó ayer también en la Reforma Protestante. Le pasó a Lutero, a muchos le pasó. Mire, este es un ejemplo nomás que traigo
Este fue un análisis de un texto que realicé en un seminario de Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Aquí hay un análisis observacional, un análisis gramatical de este versículo. Por ejemplo, el no es un adverbio de negación condicional, el os un pronombre, el embriaguéis un verbo, el con una preposición, sustantivo vino, y también están en griego, que fue la lengua original en la cual se escribió la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? No voy a hacer una exégesis ni una exposición del versículo, simplemente quiero que sepas que estudiar la Biblia es algo serio. Es por eso que muchos predicadores, algunos que se llaman obispos y pastores, le hacen el quite a esta cuestión, porque estudiar la palabra de Dios y predicar es un trabajo. Pero ¿qué es más fácil como el buen flojo? Mejor abro la Biblia por fe, me evito el trabajo, me evito quemarme las pestañas durante toda la noche, durante toda la semana para preparar el sermón del día domingo. No, mejor oro porque Dios me va a entregar el mensaje a última hora. Y sube 5 minutos antes de predicar, hermano, Dios me entregó el mensaje recién ahora. Claro, para aparentar espiritualidad. No obstante, simplemente está justificando su flojera y su pereza espiritual, de no tomar en serio lo que es el texto sagrado. Estudiando de esta manera, vamos a tener ortodoxia, que es una de las metas de la teología, pensar correctamente. Y solo podemos pensar correctamente a la luz del estudio de la Escritura de manera seria. Pero no solo de manera académica, sino que el Espíritu Santo también obra en la mente en cuanto a la iluminación. ¿Me sigue? Esto es solo un ejemplo. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser obispo? ¿Quieres ser anciano? Buena obra deseas, pero tienes que cualificar. Hay un gran pero en querer y ser. Dentro de lo posible, estudiar griego, estudiar hebreo, invertir tiempo. No todos están dispuestos, digamos. Pasamos a la segunda meta, que es la ortopatía. ¿Se acuerda que habíamos dicho, se acuerda que la Pantera Rosa estaba pensando ortodoxia, doctrina, pensar correctamente? Ahora sentimos correctamente. Eso es la ortopatía. Estos son términos técnicos nomás, pero básicamente significa sentir correctamente. Y aquí es necesario profundizar un poquito porque de repente se cae en un extremo, solamente se alimenta la mente y nos volvemos tan cabezones y decimos, no, las emociones no sirven, no, y nos volvemos verdaderos pingüinos, es más pauteados que una pauta, más pauteado que una pauta. Ahí, no, no, señores, Dios hizo al hombre para que piense, pero también para que sienta. No hay que desnaturalizar al hombre. Lo importante es que estas facultades estén en el orden de prioridad correcto. Nosotros sí debemos sentir de acuerdo a lo correcto que pensemos. O sea, nuestros sentimientos deben actuar de acuerdo a la ortodoxia, de acuerdo a lo que pensamos. Tal pensamiento es en su corazón, tal es él, dice el escritor. O sea, nosotros sentimos como pensamos. Si tenemos una mala teología, entonces nuestros sentimientos van a fluir en pro de esa mala teología. Pero si tenemos una buena teología, nuestros sentimientos van a fluir en pro de esa buena teología. Como dice Samuel Pérez Mirós, parafraseándolo, la teología puede llenar la cabeza, pero si no calienta el corazón está mal. No porque el conocimiento per se sea incorrecto, no, sino porque no se calentó el corazón. ¿Me sigue? Esto es la ortopatía. Dice,
Es el acto emocional. Mira, acá puse unos emoticones. Yo creo que estamos familiarizados con eso, ¿eh? Expresan diferentes tipos de emociones. Es el acto emocional de sentir correctamente al comprender y practicar la palabra de Dios. De tal manera que el teólogo no debe ser un témpano de hielo de erudición muerta o escolástica protestante, sino vibrar con cada enseñanza y predicación, de tal manera que cuando llora su auditorio se estremece, pues su llanto no se basa en una fantasía de contemplación mística e inquietud, sino en una verdad objetiva, la Biblia, que valida sus sentimientos. Por ende, no busca manipular al pueblo, sino que él sabe que si no expresa sus sentimientos se muere, debido a que no solo es un manual de terminología teológica. ¿Me está entendiendo? Esos que estudian la Biblia se vuelven pingüinos, net. Esos que se emocionan, pero su teología es un asco, net. Pero esos que tienen buena teología, pero vibran con eso, de ahí para arriba. George Whitefield, cuando le preguntaron, le pidieron, ¿podemos poner por escrito tus sermones? Él dijo, ok, háganlo, pero no podrán poner el trueno y el relámpago ahí. ¿Qué quiso decir? Que una cosa es estudiar la Biblia, otra cosa es que la Biblia fluya por tus venas. ¿Me estás entendiendo? Yo conozco predicadores que cuando predican de la santidad de Dios dicen, bueno, Dios es santo, hermano. ¡Cállese! Si usted dice que Dios es santo, vibre con temor reverente delante de él. Yo no sé por qué algunos aprenden a predicar si son más fríos que un pingüino. Ahora, hermanos, ortodoxia, sentimiento, estás vivo. Solo que los sentimientos no son sentimentalismo. Hay una gran diferencia entre emoción y emocionalismo. El problema del emocionalismo no es la emoción, sino que es el ismo. Porque es emoción por emoción. Como esos que saltan y gritan a lo loco y sienten aquí que los pelos se le paran acá, pero no saben ni para dónde va la micro. También están mal. También están mal. Y a la luz de esos emocionalismos han salido tanta profecía falsa dentro del mundo pentecostal, y con eso yo no estoy enjuiciando al movimiento en sí, porque hay muchas excepciones dentro. Pero la regla es que me picó una pulga, profecía. Cualquier cosita lo espiritualizan, hermano. Esto corre por mi parte. Sobre el 90% de las profecías dentro del mundo pentecostal son falsas, pura emoción. Pero eso no significa que no hayan verdaderas. Es mi posición. Ortopatía, mire, cuando Pablo estaba escribiendo el capítulo 11 del libro de Romanos y esgrimiendo una doctrina gloriosa con respecto a Israel, etcétera, con respecto a la elección de Israel, llegó un punto en el versículo 33 que, si bien es cierto, él siguió escribiendo teología, pero aquí hay un grito de alabanza. Aquí es como que el apóstol Pablo ya no pudo mantener más esa posición de quietud. Hubo un momento donde el apóstol Pablo tuvo que reventar y decir, oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Es como que allá mi mente no da, entonces solo hay que adorar. ¿O quién fue su consejero? ¿O qué le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay momentos, hermanos, donde la mente debe callar y el corazón debe adorar. Pero esa adoración no puede ir en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios hable, la mente calle, el corazón adore
y los pies muévanse. Aquí también, mire, segundo a los Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tristeza del mundo produce muerte. Dos tipos de tristeza. Una tristeza gloriosa y una tristeza malvada, digámoslo así. Cuando el cristiano peca, como el Espíritu Santo está dentro, el Espíritu se contrista. Cuando usted peca, debería sentirse mal, debería sentirse triste, pero esa tristeza es la obra del Espíritu Santo, que Dios lo lleva al arrepentimiento para que confiese sus pecados y la comunión se restaure. No porque haya perdido la salvación o porque tenga que recuperar la salvación. No, la salvación no se pierde, pero el gozo sí se puede perder cuando uno peca. Pero cuando uno peca y uno confiesa su pecado, el gozo es devuelto porque se restaura la comunión. Pero la tristeza, según el mundo, produce muerte. Ahí no hay esperanza. O sea, que el hombre también debe emocionarse, el hombre debe alegrarse en el gozo de la salvación, pero también tendría que estar triste cuando peca, para que esto lo lleve a la confesión. La ortopraxis. Mire, hemos visto mente correcta, pensamiento correcto por la palabra de Dios, emociones correctas por la palabra de Dios. Ahora vamos la ortopraxis, la práctica. Eso va sin acento ahí. Corrijo eso. ¿Me entiende? Práctica, acción. Manos a la obra. Dice, ¿qué es la ortopraxis? Es actuar correctamente, es decir, poner por obra la palabra de Dios al entenderla, impactando ella mis sentimientos. En otras palabras, diríamos poner en acción la fe, manos a la obra. O sea, pienso correctamente, siento correctamente y actúo correctamente. Todo siempre enfocado en la doctrina, en la ortodoxia. Si pienso correctamente, entonces actúo, siento correctamente. Y si siento correctamente, debería actuar correctamente. Aquí yo tengo un ejemplo ilustrativo. Esta es una obra de artesanía que hice detallado. Aprovecho el dato, hago artesanía. Miren los detalles. Manos a la obra. Mire, cuando yo hice esa casita, primero tuve que tener un diseño de casa en mi mente, ¿no? Yo ya tenía en mi mente un diseño. Y un día dije, ya tengo ganas de hacer un cuadro. Emociones. Y después lo hice, acción. ¿Me está siguiendo? Así mismo en nuestra vida de peregrinaje como cristianos. Santiago 1, 22, 24 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. El problema no es del espejo. El espejo cumple su rol. O sea, el problema no es de la ortodoxia. No es de la palabra de Dios que me muestra mi condición. Es que tú te olvidas de lo que habías visto en la palabra de Dios y después actúas por emoción o práctica por práctica, cayendo en el pragmatismo o cayendo en el emocionalismo o cayendo en el hiperintelectualismo. Esos textos tan claros. Conclusión. ¿Cuáles son los propósitos de la teología? Mente del hombre, propósito de la teología. Con respecto a la mente del hombre vimos la neurociencia, la mente bíblica, fisicalismo reduccionista, fisicalismo no reduccionista, dualismo sustancial, la mente bíblica, la mente cegada, la mente redimida, la mente renovada, la mente iluminada, la mente como la de Cristo, la mente probada, la mente provechosa, la mente equilibrada. Y los propósitos de la teología eran ortodoxia, pensar correctamente, ortopatía, sentir correctamente, y ortopraxis, actuar correctamente. Y todo esto para la gloria de Dios,
porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Segundo Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios y útil para enseñar. Uno, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Cristo sea formado en nosotros al estudiar teología, porque la teología es estudiar la revelación de Dios, ya que la teología tiene como fuente la revelación especial y la revelación general, como su fuente primaria e inerrante y autoritativa. Ahí tengo la bibliografía. Bueno, hermanos, hasta aquí queda esta lección. El hermano está en los controles, la logística. Hasta aquí quedamos con la presentación vía redes sociales.